Ellos son los futbolistas más caros del fútbol mexicano por cada estado de nuestro país. Sorpresivo lo de Tamaulipas y Sonora. Gambeteros, este día vamos a dar un recorrido por nuestro país. Nos metimos a ver qué jugadores de la historia del fútbol mexicano son los más caros por cada estado. Pero ahora sí, vamos con este largo listado. Aguascalientes, Sebastián Córdoba. Actual futbolista de Tigres que en su momento llegó a tener un valor de 7 millones de euros, aunque fue comprado por los felinos en 5 millones hace poco más de un año. Baja California Sur, Ulises Mendívil. Canterano del Atlas que en su mejor momento llegó a tener un valor de 1 millón de euros en el año 2009. Actualmente ya está retirado. Baja California, Héctor Herrera. El valor más alto de HH fue de 22 millones de euros, su transferencia más cara de 11 millones cuando pasó de Pachuca al Porto, pero esa fue la única en donde hubo dinero de por medio, pues a sus demás clubes llegó como agente libre. Ciudad de México, Irving Lozano. ¿A poco creían que el Chucky había nacido en Hidalgo? Pues es orgullosamente de la capital del país y aunque aquí sí hay muchos futbolistas, nadie supera los 45 millones de euros que Napoli pagó por él. Chiapas, Cata Domínguez. Toda su carrera la ha hecho en la máquina, pero en su mejor momento el Cata estuvo valuado en 2.2 millones de euros. No es mucho, pero es trabajo honesto. Chihuahua, Luis Montes. Acá estoy segura que también se fueron con la finta de que el Chapo Montes es nacido en Chihuahua y con un valor máximo registrado de 3 millones de euros que alcanzó en 2015. Es el futbolista más caro de este estado. Coahuila, Oribe Peralta. Con Oribe hace el uso del precio de su fichaje con el América. Su valor más alto fue de 4.6 millones de euros, pero en 2014 las Águilas pagaron 8 millones de dólares por él. Colima, Pato Araujo. En 2010 el Pato Araujo llegó a tener un valor de 2 millones de euros, lo que lo convierte hasta el momento en el colimense más caro de la historia del fútbol mexicano. Durango, Uriel Antuna. El valor más alto de Antuna ha sido de 5 millones de euros, pero las Chivas pagaron casi 10 millones cuando decidieron contratarlo. Guanajuato, Roberto Alvarado. La casualidad nos trae el siguiente puesto al Piojo Alvarado, futbolista por el cual fue intercambiado Antuna a Cruz Azul. El actual futbolista del rebaño en 2021 alcanzó un precio de 7.5 millones de euros. Guerrero, Orbelín Pineda. Acá fácilmente pudiéramos poner a Jorge Campos, pero es que en los tiempos del Brody el mercado no estaba tan inflado como ahora. Eso no quiere decir que Orbelín Pineda no valga los 10.5 millones que la máquina pagó por él en 2019. Hidalgo, Raúl Jiménez. Es curioso porque seguramente muchos pensaban que Raúl era de la Ciudad de México y el Chucky Lozano de Hidalgo, pero ambos debutaron en ciudades distintas a las de su nacimiento, con un valor de 50 millones de euros que alcanzó en 2020. Jalisco, Chicharito Hernández. Tierra de grandes futbolistas, pero ninguno como el Chicharito Hernández. Ni siquiera Andrés Guardado se acercó a los 25 millones de euros que Chicharito llegó a valer en 2016. Estado de México, Edson Álvarez. Nacido en Tlalnepantla, el Machín ya es el futbolista más caro en la historia de su estado y promete aumentar todavía más su valor. Hoy tiene un valor de 35 millones de euros. Michoacán, Rafa Márquez. Creo que acá era más que evidente que veríamos al eterno capitán del Tri. En 2006 llegó a tener un valor de 16 millones de euros, pero con un mercado como el actual sin problemas triplicaría esa cantidad con la enorme calidad que tenía el Kaiser. Morelos, Gerardo Flores. Morelos ha tenido futbolistas interesantes, pero el más caro hasta el momento es Jerry Flores. En 2013 alcanzó un valor de 1.8 millones de euros, mismos que hasta el momento nadie en su estado ha superado. Nayarit, Chicote Calderón. Con el Chicote Calderón también haremos uso de su transferencia a Chivas que tuvo un valor de 7.2 millones de euros, pero su máximo valor lo alcanzó en 2020 y fue de 4 millones de euros. Nuevo León, Charly Rodríguez. Actual futbolista de Cruz Azul que en su mejor momento llegó a tener un valor de 10 millones de euros. Ahora tiene un valor de 8 millones. Oaxaca, Javier Aquino. Otro estado que ha generado muy pocos futbolistas, pero con Javier Aquino ha bastado. El futbolista de los Tigres en 2017 llegó a tener un valor de 5 millones de euros. Puebla, el Cherokee Pérez. Perteneciendo a aquel grandioso Puebla, Cherokee maravilló a todos, tanto así que en 2009 alcanzó un valor de 2 millones de euros. Querétaro, el Paleta Esqueda. El Paleta nació en Querétaro y en 2009 llegó a tener un valor de 2 millones de euros, mismo que hasta el momento ha sido el máximo de su carrera. Quintana Roo, Carlos Vela. Carlos Vela en su mejor momento fue en 2014, llegó a tener un valor de 20 millones de euros y la verdad todos sabemos que pudo haber aumentado su valor, pero ya conocemos la historia de Cracklitos. San Luis Potosí, el Burrito Hernández.
Aunque también tenemos a Omar Gobea, el mejor momento del Burrito Hernández fue en 2017 cuando alcanzó un valor de 3.5 millones de euros. Sinaloa, Luis Romo. Sinaloa es sin duda tierra de grandes futbolistas y de no haber sido porque jugó años atrás, aquí sin duda tendríamos a Jared Borghetti como el más caro, pero en su lugar tenemos a Luis Romo, quien en 2021 llegó a tener un valor de 10 millones de euros. Sonora, Tecatito Corona. Sonora ha dado muy buenos futbolistas, pero nadie alcanza al Tecatito Corona, quien en 2021 llegó a tener un valor de 30 millones de euros. Tabasco, Diego Lainez. No está en su mejor momento y todos me lo andan criticando de una fea forma, pero nadie va a quitar que el Betis pagó 14 millones de euros por el mexicano en 2009, cifra que fue su máximo valor hasta el momento. Tamaulipas, Alan Pulido o Rodolfo Pizarro. Acá sí hubo un debate entre Pizarro o Pulido, pero hay que recordar que vamos a contar la transferencia más cara y aunque en 2 ocasiones se pagó por Pizarro poco más de 14 millones de euros, la transferencia más cara por Pulido fue de 16 millones de euros. Pero bueno, ¿ustedes quién creen que merece el primer puesto? Tlaxcala, Efrén Mendoza. El actual futbolista de los Coyotes en la Liga de Expansión, Efrén Mendoza, quien tiene un valor de 650,000 euros, actualmente se lleva el puesto. Veracruz, Miguel Layún. En 2016, que fue su mejor momento, Layún alcanzó un valor de 10 millones de euros jugando con el Porto, convirtiéndose así en el jugador jarocho más caro. Yucatán, Henry Martín. Henry Martín y sus 6 millones de euros como valor es el futbolista más caro de la historia de Yucatán. Zacatecas, José Joaquín Esquivel. Y llegamos al último estado, el hermoso Zacatecas, que tiene a Joaquín Esquivel con el primer lugar y sus 2.5 millones de euros como valor. Pero a ustedes, gambeteros, ¿quién les sorprendió más ver en esta lista?